Entonces es algo que no es tan cierto. Entonces lo idóneo y lo ideal es redondear a un número entero. Por ejemplo, en este caso, el valor de 1.92 por 5 me da 9.6. Lo he redondeado al valor superior, ¿cierto? A 10, como hemos aprendido. Y he usado la ecuación de Peck, Tarson y Tarbon para calcular el ángulo de fricción phi. Bueno, y he calculado y da 30 grados. Entonces acá el detalle es calcular las presiones verticales. Luego para 3 es como multiplicar 27.12 por 2, ¿cierto? 27.12, 2 por, me da 54.24, porque es la presión vertical en el punto de 3 metros. Igual hago la corrección. Y lo mismo para 4,5, pero a partir de 5,5, acá ya tiene que hacer alguna corrección, en el sentido de que ya la presión efectiva, lo que hemos visto ayer, ya va a ser igual a la presión total menos la presión de poros. Acá tenemos que calcular en efectivas. Acá arriba hemos calculado como que U, la presión de poros, es 0. Por tanto, ¿cierto? Acá teníamos la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión de poros. En los primeros estratos, vale decir, del estrato 5,5 ya es distinto de 0. Y por tanto, acá se tiene que cumplir que la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión de poros, ¿no? En todo caso, ¿cómo vamos a calcular? Entonces, primeramente hemos calculado de 4,5 hasta 5, que vendría a ser el nivel donde está el suelo, o 5,5. He hecho un gráfico de lo que hacía y lo que, para que lo vean de forma más clara, en forma manual, de que tengo 5,5, ¿cierto? El nivel freático. Y entonces acá hay que calcular de 5,5. Tenemos el número de golpes en 4,5 y en a los 6 metros de profundidad. O sea que hay un estrato de 0,50 centímetros que es arena saturada. Y de 4,5 a 5 es todavía arena que podemos decir algo seca. Y entonces ahí he calculado, fíjense, hasta 6, he calculado 81.36 más 0,5, que vendría a ser el valor del estratito saturado multiplicado por el peso unitario 18 y luego 0,5 le he quitado al gamma, he calculado con el gamma, acuérdense, gamma saturado menos gamma del agua, aquí era igual, esto era el gamma efectivo, ¿cierto? Y entonces ahí tiene 9.533, que es 19,34, depende cómo esté usando el gamma del agua. Si dependiendo del gamma del agua que esté usando, ¿cierto? El gamma del agua está mal. El gamma del agua, en muchos casos, puedo usar para facilitar el cálculo 10 o puedo usar 9.81. Entonces de ahí es que uno diría, bueno, acá está mal. No es así. 19.34 menos 9.81 me da
9.53, lo que está viendo usted. Entonces de ahí nace el gamma efectivo, ¿cierto? Entonces hasta 4,5, acuérdense, era la presión de 81. Luego le he sumado para que llegue a 50 centímetros, o 50 centímetros, acá está, y lo multiplico por el peso unitario de la arena que no está saturada. Y luego le aumento acá ya el peso o la presión vertical correspondiente al caso efectivo, ¿no? Entonces de ahí nace esa ecuación y de ahí sale el valor en el caso del valor de 104.2, ¿no? Entonces acá le estoy mostrando bien clarito cómo se ha ido calculando. También he calculado acá el CN con la ecuación y luego hemos multiplicado al CN por los valores para obtener el corregido, el valor de N corregido, ¿no? Entonces ahí tienen esta tablita y le estoy mostrando el N sub 160 multiplicado por el factor debido a la presión efectiva, y obtenemos por la fórmula de Peck-Tarson y Tarbon los valores del ángulo de fricción. Con esto, y ese es el resultado, que acá lo tienen también. Como se dan cuenta, he puesto también en valores enteros el número de golpes, ¿no? Y se calcula el promedio de estos valores y se saca el N. Ahora, también hay otra, en la misma normativa del LRF, estoy mostrando los valores de los factores de corrección. Y que el C sub N es lo mismo que hemos calculado hace un momento, simplemente está colocando en kilopascales, y se calcula el N1, por ejemplo, es una razón de energías, ¿no? La energía del martillo dividido el 70% que va, en realidad que el 30% que pierde dividimos en el 70. Entonces el N1 lo dividimos por el por 70 y tengo el valor de N1. Esa es una manera también que uno puede calcular. Y puedo correlacionar o convertir, si usted quiere, el valor del N70 al N sub 60, simplemente por la correlación de 70 dividido 60 por el número de golpes N70, ¿no? Acá ya hemos obtenido los valores N70, es una manera de corregir, acá le estoy dando una parte teórica, y por tanto, yo puedo tener el N70 y puedo corregir y llegar al valor del N sub 60. Es una manera en la cual también uno puede efectuar el cálculo, ¿no? Y se dan cuenta acá, son números enteros. Y el N sub 60, como es mayor la pérdida, se supone que el número de golpe tendría que ser un poco mayor. Se calcula también y se corrige para distintas profundidades, ¿no? Veamos un pequeño ejemplo. Le estoy dando algo de la teoría. Como le digo, esto puede también de 4 metros a una profundidad de 2 metros por debajo del nivel del terreno, en una arena medianamente densa. El número de golpes a los 2 metros, acá a los 2.8, un poquito más abajo, a los 3.6, acá más o menos. Luego está a los 4.4. Yo voy a necesitar los parámetros del suelo, vale decir, la cohesión y la fricción. Como es arena, indudablemente que la cohesión vamos a tomarlo como 0. Pero lo que hago fundamentalmente acá, luego ya lo vamos a ver más adelante, voy, como hemos visto acá, calculamos el valor del número de golpes corregido. 83.6 menos 3.92, 83.6 menos me da 79.68, ¿cierto? Pero estoy cumpliendo. Lo que hago es calcular la presión total de
agüita, obviamente, tenemos acá el valor de la presión total a distintas profundidades. Entonces calcula va a ser a partir de acá el agüita, ¿cierto? Para cada profundidad se calcula acá 3,92 el gamma del agua por la profundidad, ¿cierto? Como les digo acá, lo que tiene que indicar es lo importante también para ver el cálculo, qué valor de gamma está calculando, con qué valor, ¿no? Entonces, como tengo el nivel del agua a partir de los 4 metros a los 4 metros, o sea, 0,4 y hay agua, ¿no? 0,4 por 9.81 tendría que darle 3,92, ¿cierto? Esto está calculando las presiones del agua. El gamma del agua estamos usando 9.81, ¿no? Entonces estoy calculando el gamma y calculamos las presiones efectivas. La presión efectiva vamos a determinar qué recoger. No quiere recorrer. Bueno, multiplico por el CN y tengo los factores corregidos. Como les decía, ya estos valores CN yo puedo calcular para cada uno de estos valores el valor de phi. Entonces calculamos el ángulo de fricción promedio de ese estrato, ¿no? Entonces es lo mismo que hace rato. Ok, vayamos a otro ensayo CPT, cuyos resultados fueron los siguientes. La resistencia de la penetración, 12 megapascales a una profundidad de 8 metros. En una arena con un gamma prima de 11.15. Estimar el ángulo de fricción. Se utilizó un cono mecánico. O sea, todo tiene que acordarse usted porque le está dando dos tipos de cono eléctrico y cono mecánico, ¿no? Entonces, cono mecánico, usamos esta ecuación, que es la ecuación con 0.38, la de Kurzweil y Maine, y determinamos acá el valor de el ángulo de fricción. El ángulo de fricción, yo les recomiendo también, si bien por cálculo podemos tener hasta 4 decimales, que sea 12 decimales, porque le está dando el cálculo la computadora, con muchos decimales, 0.5 milímetros, el valor del diámetro, por 127 milímetros. Me parece que me he comido la K. Para la arcilla Tesum, me da un valor 2. El momento torsor es 0.051 newtons metro. Calculamos el valor de K, ¿cierto? Y que me da en centímetros. Eso lo da acá. Es la ecuación que nos da en el libro. Me da un valor de 0,937 y calculamos con la ecuación de la cohesión no drenada, el momento torsor dividido K, y tengo que es un valor de 5.442. Esto sería newton sobre metro sobre centímetro cúbico, y acá le estoy mostrando que he transformado a kilonewton y metro cuadrado, ¿no? Entonces me da la cohesión no drenada 5442 kilonewton sobre metro cuadrado. Este sería el valor de la cohesión que obtenemos
con la veleta, con esta veleta de estas dimensiones. Ahora pasamos a realizar las correcciones. El límite líquido es 46, el límite plástico es 21, ¿cierto? Es lo que nos decía el límite plástico, acaba de decir el límite plástico 21, y entonces el IP es 25. Calculamos el valor lambda por las distintas ecuaciones que se tiene, 1,7 menos 0,54 por el logaritmo del IP, 1,18 por E a la menos 0,08 del IP, me da un valor de 0,73, en el primer caso me da 0,945, y en el tercer caso, en función del límite líquido, me da 0,747. Entonces multiplico, hacemos el producto que estamos viendo acá, la cohesión no drenada corregida es lambda por la cohesión obtenida del ensayo BCT. Y entonces acá tengo tres valores de cohesiones. Que algunos pueden decir, puedo tomar un valor promedio, ¿no? Es decir, 51.4 más 39.71 más 40.6, hacer la suma, y 3 dividido me da 43, ¿no? Entonces, no tiene que ver con base a los resultados de sus datos del terreno reales y ver el material. Pues acá les recomienda el valor que usar de 51, un poco menor al que se tiene en terreno. Obviamente que como resultado de sacar el promedio, este valor de 39 le está reduciendo mucho a su valor de cohesión. Cuando nosotros hacemos algún diseño y van a darse cuenta que el dato de la cohesión, por ejemplo, en la evaluación de estabilidad de taludes, es bien sensible y bien importante con relación al valor del ángulo de fricción. Cuando hace uno un análisis de sensibilidad, el ángulo de fricción no influye mucho, es decir, por decirles algo, de 30 a 35 yo puedo variar, no va a cambiar el resultado en una magnitud gigantesca, para nada, no cambia mucho, poco y nada. Pero si yo cambio los valores de cohesión, ahí es donde realmente cambia el factor de seguridad. Usual. Use la relación de Skempton de las ecuaciones. A ver, en primer lugar, 38, ¿no? Entonces, recordemos la ecuación rapidito que hemos hablado ayer. El problema es una ecuación algo universal para poder determinar de la arcilla datos, ¿no?, que necesitamos. Como nos pide, nos da de dato también el límite líquido y el límite plástico. Entonces, calculemos, no tenemos acá, como está bajo el agua, vale 1. Entonces, tengo que E, el índice vacíos, va a ser igual a la humedad por G sub S. Ahora, ¿se acuerdan también la otra ecuación en la que les decía que E es igual al peso unitario de los sólidos dividido, ¿cierto? Agua. Entonces esto va a ser que va a multiplicar o va a dividir en realidad. Voy a dividir a 1 más E. Que va a estar multiplicado por 1 más la humedad de saturación. La humedad que tenemos, que en este caso nos da datos. Entonces de acá he obtenido el gamma saturado. De acá he calculado E. Luego, de esta ecuación he calculado
el gamma D, ¿no? Resistencia a la compresión. Como ya he calculado, nos va a dar los mismos resultados. No hay donde perderse. Le doy este valor sería 26.91 dividido 26.291 dividido 1.8. Me da el gamma D, me da 14,606 kilonewton metro cúbico. Ahora, para calcular el gamma saturado, acá voy a multiplicar por su humedad, es decir, voy a multiplicar por 1.3, acá por 1.3 y voy a obtener el resultado de por 18 988. Acá tengo K916 por los decimales que no he usado y es redondeado, ¿no? Entonces es lo mismo. A la profundidad de 10 metros, ¿cómo voy a calcular? 3 metros por gamma de la arena y 7 metros de la arcilla con gamma prima, porque es el esfuerzo efectivo, la presión efectiva. Entonces calculamos 7 por 9, 16 y 3 por 15.5. Me da 110,62. Ahora, acá me dice que, estamos viendo que de la veleta teníamos una ecuacióncita. Acá les voy a mostrar. Nos daba esta ecuación 0.84 por la ecuación elevada a la 0.83. Entonces, acá se ha despejado o la he puesto con el valor lambda y tengo la ecuación ordenada del campo dividido la presión efectiva. Entonces estoy reemplazando acá el IP que nos dan de dato, porque nos dan de dato el límite líquido menos el límite plástico. Y por tanto, calculo la cohesión no drenada en base al coeficiente de corrección y en base a la presión efectiva vertical. Y de las ecuaciones que tenemos, que la cohesión corregida va a ser igual a lambda veces la cohesión del ensayo de la veleta, hallo de la cohesión ordenada que es 22.95. Y de ahí, ¿cómo saco la cohesión? A ver, o la resistencia a la compresión. Les voy a aclarar de dónde nace esa. Cuando usted realiza no confinada, por ejemplo, yo tengo tensión versus deformación, ¿cierto? Y el resultado es como una curva como la que estoy mostrando. De manera tal que este es el valor el máximo valor de la resistencia a la compresión, que acá lo pone como Q sub U. Bueno, entonces yo voy a representar en el círculo Moore este valor de la compresión. Sería 0 y este sería el valor de la compresión no confinada, Q sub U, o si quiere el valor C sub C, que va a ser igual a Q sub U. ¿No?
Entonces, como es una arcilla, yo trazo mi envolvente con phi igual a 0 en caso drenado. Entonces, phi va a ser igual a 0. Y tengo la ordenada, va a ser la cohesión no drenada. ¿Cuánto vale la cohesión? Vendría a ser este valor, ¿cierto? Vertical. ¿Cuánto vale este radio? La cohesión es igual a la resistencia a la compresión dividido 2. Y entonces, ¿por qué? Porque es el radio, ¿no? Todo este diámetro es el valor de la cohesión no drenada, o si quieren, este puntito corresponde a la cohesión no drenada, y este otro puntito vale 0, para representar la resistencia al corte y expresar el círculo de Moore. Y entonces, esta es la cohesión no drenada, y simplemente estoy sacando el valor de la cohesión no drenada igual a 2 veces la cohesión no drenada. Entonces, de ahí nace la cohesión o la resistencia a la compresión. Cuando uno va a hacer en el campo ensayos, yo muchas veces pido, por ejemplo, que se me haga el ensayo de compresión no confinada. ¿Cierto? ¿Por qué? El ensayo de compresión no confinada, que es este es el resultado. ¿Cómo realizo el ensayo de compresión no confinada? O sea, se tiene una probetita, ¿cierto? Está confinado, vale decir, desde el punto de vista más desfavorable, obtengo la cohesión. Tendría que ser la cohesión más baja, porque el ensayo es un ensayo no confinado, o sea, lateralmente no tiene ningún tipo de aporte, nada más que hay aire. Y entonces pues se dice ensayo de compresión no confinada. Entonces, indirectamente también puedo obtener una cohesión más baja que podría tener este material. Entonces es una manera también de determinar el seco, la relación de vacíos, porosidad y grado de saturación. O sea, lo primero, para calcular la humedad. O sea, la humedad